tal amigos? ¿Cómo están? Libro de Cielo, volumen 16. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el volumen 16 e iniciamos con el 1630. Noviembre 15 de 1923. Los bienes que contiene la divina voluntad están suspendidos. Fiesta del divino querer. Trabajo de la reina del cielo y trabajo de la pequeña hija del divino querer. ¿Cómo era necesario primero la redención? Me sentía como abismada en el santo querer de Dios y me parecía que en mi interior mi dulce Jesús se deleitaba mucho en mandarme luz y yo me sentía como eclipsada en aquella luz. Mi mente la sentía llenar tanto que no podía contenerla, tanto que he dicho: Jesús, corazón mío, ¿no sabes que soy pequeña? No puedo contener lo que tú quieres poner en mi inteligencia. Y Jesús: Pequeña hija mía, no temas. Tu Jesús te hará beber esta luz de sorbo en sorbo, a fin de que puedas recibirla y comprenderla. ¿Sabes tú qué significa esta luz? Es la luz de mi voluntad. Es esa voluntad divina rechazada por las otras criaturas, que queriendo venir a reinar sobre la tierra, quiere encontrar quien la reciba, quien la comprenda, quien la ame. Para venir a reinar quiere encontrar un alma pequeña, que se ofrezca a recibir todos los actos que la suprema voluntad había destinado para cada una de las criaturas, para hacerlas felices y santas, y para darles los bienes que ella contiene. Ahora, esta felicidad, santidad y bienes que la eterna voluntad puso fuera para comunicarlos a la criatura, así como puso fuera toda la creación, también están fuera y suspendidos. Y si no encuentra quien los reciba para darle todos los homenajes, honores y el cortejo que las otras criaturas no le han dado, no puede venir a reinar sobre la tierra. Entonces, tu tarea es abrazar todas las generaciones para recibir todos los actos de la suprema voluntad que las criaturas han rechazado, junto con todos los bienes que ella contiene. Si no haces esto, mi eterno querer no se puede poner en fiesta para venir a reinar. Tendrá las lágrimas del dolor pasado, pues ingratamente fue rechazado, y quien llora no reina. Por eso quiere que los actos de su querer, destinados para cada criatura, tengan una reparación. No solo eso, sino que con amor se quiera recibir su felicidad y lo que ella contiene. Bueno, creo que es muy claro. O sea, todo esto que nos acaba de decir, primero es enorme lo que nos está comunicando, ¿no? Su divina voluntad quiere poner en Luisa todo lo que ella había decidido darle a toda la humanidad. No solamente a Luisa, sino a toda la humanidad. Luisa tiene que recibirlo, tiene que llevarlo a cabo, tiene que hacerlo, tiene que pagar por ello, para que Dios permita o decida mandar nuevamente, establecer su reino y mandar su voluntad a nombre de para todas las criaturas, ¿no? Esto nos da una idea de quién es Luisa. O sea, Luisa no es nada más una persona agraciada, una persona santa, sino es, quizá con esto se entienda por qué Luisa es la tercera obra de Dios. Porque en ella deposita lo de toda la humanidad, no es un decir, sino es una realidad, y ahora en Luisa está fundado todo lo que toda la familia humana debería de tener. Ahora ella lo contiene para ponerlo fuera para nosotros. En términos generales es Luisa, pero ahora el alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad. Para Luisa era necesario absorber todo. Con ella no había posibilidad de que se hubiera quedado a medias. Si se hubiera quedado a medias, el reino no estaría todavía en la tierra. ¿Sí? O sea, para Luisa era absolutamente necesario. Ahora nosotros, creo que este es el punto clave para nosotros. ¿Hasta dónde queremos llegar?
¿Hasta dónde estoy decidido a llegar? ¿Qué es lo que quiero obtener de esto que Dios pone a nuestra disposición? Vamos a hacer de cuenta que Luisa es un cofre. Es ese cofre que Jesús habla en los escritos, que el rey pone a disposición del pueblo lleno de monedas para que el pueblo llegue y tome. Ajá. Y que cuando se agote, bueno, él pondría más, pero resulta que casi nadie toma. Eso es lo que le dicen al rey. Dios depositó todo lo que su voluntad, todo lo que la divinidad quiere compartirle a la criatura, está depositado en Luisa. ¿Qué tanto quiero tomar yo? Ese es el punto. ¿Hasta dónde quiero llegar? Ya hemos hablado de que vivir en la divina voluntad es relativamente muy sencillo. Nos dice Jesús, si realmente lo quieres, si realmente sabes, conoces esto y realmente lo quieres, lo deseas, ya está hecho. O sea, estamos ya dentro de este ambiente de la divina voluntad. ¿Qué tanto quiero obtener de él? Eso ya depende de mí. Yo puedo tomar unas cuantas monedas de ese cofre y estoy participando del tesoro divino, estoy participando de los bienes de la divina voluntad. Pero me quedo en actos. Ahorita tomo una moneda, hago un acto, luego otro. ¿Estoy teniendo santidad divina? Sí, pero no vida divina. Estoy haciendo actos de santidad, actos comunicados por la divinidad a través de mí, y en ese momento estoy haciendo actos divinos. Pero si quiero vida divina, tengo que tomarlo todo. Y lo que está diciéndole a Luisa me lo está diciendo a mí. Tienes que tomar lo de todo, lo que todas las criaturas han rechazado, lo debo tomar. Y para eso necesito vaciarme totalmente de mí. Entonces, no hay más que dos. Bueno, tres. Me quedo fuera, en la santidad humana, en el mejor de los casos, o me quedo viviendo como hemos vivido hasta ahora. O entro en este ambiente del reino de la divina voluntad y tomo pocas monedas y me quedo en actos divinos, que ya es santidad divina, que ya es mucho mayor que la santidad humana, pero no es vida. O me decido a tomarlo todo como Luisa y entonces podré llegar a ser vida. Lo único que no podré tomar es ser cabeza de misión. Eso es de Luisa y no hay nada que yo pueda hacer para apropiármelo. Puedo participar en eso, pero nunca será mío. ¿Sí? Y es como decía Jesús que buscaron en todos los siglos para encontrarla a ella. O sea, no cualquiera podría con ese paquete. Así es, exactamente. Bueno, ¿seguimos? Aquí hay otra cosa que dice Luisa al principio: no puedo contener lo que tú quieres poner en mi inteligencia. Uh-huh. Muchos de los que leemos estos escritos también nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo quieres que me quepa aquí en mi pobre cabecita todos esos conocimientos divinos? No entiendo, ajá. Así es, pero ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús de eso? Que Él le va a dar la luz necesaria, ¿no? Y que Él va a ir poco a poco, ¿sí? Va a ir ensanchando, va a ir clarificando todo aquello. El punto es la disposición. Quiero, no entiendo, no te importe. Tú síguele, tú continúa, y Dios en esa decisión de continuar te va a ir dando la luz suficiente para que todo lo que no entendiste lo vayas armando, ¿sí? Malo que te desanimes y que digas, no entiendo, y lo dejes a un lado. Eso lo único que dice es que no estás decidido, punto. Así de fácil. No, lo encubrimos con decir, no, es que es muy difícil. No es difícil. El Evangelio no es difícil. Es difícil para el que no quiere. Es difícil para el que se resiste a dejar lo suyo para entregarle su vida a Dios. Para ese es tremendamente complicado el Evangelio. Para el que quiere, es lo más sencillo.
Sí, y además Jesús nos creó para que pudiéramos recibir esto. Entonces, Así es. ni modo que nos pida algo que no nos dio la capacidad de entender. Así es. Esto es lo que acaba de decir Alejandro, es perfecto. Si Dios me lo está dando, es que sabe que lo puedo recibir porque Él me dio la capacidad de poderlo recibir. Pero también me dio la capacidad de rechazarlo. Eso también es justo decirlo. Él me dio todo lo necesario para decir no. Bueno, cada quien decide seguir el plan que el Creador tiene para nosotros, o seguir un plan que nosotros queremos tener para nosotros, e incluso le queremos poner un plan a Dios. Somos tan ilusos que queremos ponerle un plan a Dios, decir, no, es que el plan que Dios tiene para mí es esto. Sí, le queremos corregir la plana. Así es. Bueno, vamos a seguir. Y yo, Jesús, amor mío, ¿cómo puedo hacer esto? Soy demasiado pequeña y también mala. Y tú lo sabes, es más, temo que no pueda hacerlo ni siquiera por mí misma. ¿Cómo podré hacerlo por los demás? Y él de nuevo. Precisamente por esto te he escogido y te conservo. Espérame tantito. Es una respuesta total y absolutamente contraria a lo que cualquiera hubiera pensado, ¿no? Sí. Porque cuando alguien se considera o se valora, se califica como inútil para esa tarea, y que la otra persona le diga, por eso te he escogido, digo, parece absurdo, ¿no? Sí. Sí. Así que todo aquel que no haya entendido, que todo aquel que crea que esto es demasiado para él, para ella, y que esto está fuera de posibilidades de poderlo alcanzar, perdone, pero la respuesta de Jesús para ustedes es, por eso se los he dado, porque sé que son inútiles, porque sé que por ustedes no pueden nada, y yo lo voy a hacer todo. Con los que pueden, con esos no puedo, porque vamos a empezar en discordia, ¿no? Yo quiero para este lado, no se hace de esto. Es curiosísimo, ¿no? Sí. Lo que decía la lectura pasada, ¿no? Que tenía que ser pequeña, Así es. vacía de actos humanos para él poder poner todo y él hacerlo ya por todos los demás. Así es. A ver, sí. Precisamente por esto te he escogido y te conservo pequeña, para hacer que nada hagas por ti sola, sino siempre junto conmigo. Lo sé también yo, que como pequeña no eres buena para nada. A lo más para hacerme sonreír con tus naderías. Por eso tu Jesús pensará en todo. Esto es necesario, así como fue necesario que para venir a cumplir la redención, una pequeña hija nuestra, cual fue mi mamá, tomase por su tarea recibir en ella todos los actos de nuestra voluntad rechazados por las criaturas. Los hizo suyos, los acogió con decoro, los amó, los reparó, los correspondió tanto de llenar todos sus confines, por cuanto a criatura es posible. Entonces la divinidad, cuando vio en esta pequeña su voluntad reintegrada por la creación, no solo por ella, sino por todas las demás, se sintió tan atraída que a sus tantos actos de voluntad por la creación, emitió el acto más grande, más sublime, más prodigioso, que esta pequeña fuese aquella que debía ser elevada a la sola y única dignidad de madre de su mismo Creador. Jamás habría podido yo, Verbo eterno, descender del cielo si no hubiera encontrado en ella mi voluntad reintegrada, tal como había sido querido por nosotros que existiera en la criatura. ¿Cuál fue entonces la causa que me hizo venir sobre la tierra, mi voluntad existente en una pequeña criatura? ¿Qué me importaba a mí que fuese pequeña? Lo que me interesaba es que mi voluntad estuviera a salvo en ella, sin ninguna rotura por parte de su voluntad humana. Salvada la nuestra, todos nuestros derechos eran restituidos. La criatura se ponía en orden a su Creador,
y el Creador que daba en orden a la criatura. La finalidad de la creación ya estaba realizada. Entonces fuimos a los hechos, que el Verbo se hiciera carne, primero para redimir al hombre, y después que nuestra voluntad se hiciera como en el cielo, así en la tierra. Ah, sí, fue mi mamá que tomando en sí toda nuestra voluntad, puesta fuera para bien de la creación, flechó a la divinidad con flechas divinas, de modo que herida por nuestras mismas flechas, como imán potente atrajo al Verbo en su seno. Esto nada más una pequeña comentario. O sea, esto de que se haga su voluntad del reino no es la misma finalidad de la salvación, sino la salvación era necesaria para después poder llevar a cabo la verdadera finalidad de su venida a la tierra para salvar, para restituir al hombre. O sea, su finalidad es el reino, pero el hombre cuando se cae ya no puede continuar con ese trabajo. Entonces la salvación es una finalidad secundaria, porque la finalidad primaria era o es el reino de su voluntad. Pero necesario para esto es que el hombre volviera a tener la comunicación con Dios, que eso es lo que se había perdido. Y para que Dios pudiera seguir trabajando en el hombre para llevarlo hasta su reino, era necesario primero salvarlo. Sí. Aquí una pregunta. La venida de Jesús fue en la plenitud de los tiempos. Uh-huh. Aquí Jesús nos dice, ¿cuál fue entonces la causa que me hizo venir sobre la tierra? Mi voluntad existente en una pequeña criatura. Entonces, el hecho de que María ya viviera en la divina voluntad, ¿eso fue también plenitud de los tiempos? Esa es la plenitud de los tiempos, porque es María, en la divina voluntad, abarca a toda la familia humana y completa el número de peticiones que el Padre había querido que la humanidad pidiera la venida del Redentor. Y aparte quería un determinado número de actos santos de santidad humana. Entonces, como no se completaba y el tiempo ya era, Dios permite que la Virgen se sustituya a toda la humanidad. Ella cumple con todo, teniendo la divina voluntad, y esa es la plenitud de los tiempos. Si no hubiera habido una criatura que viviera en la divina voluntad, el Verbo no viene. Si no hubiera habido una criatura viviendo en la divina voluntad, no se hubiera podido completar el número de peticiones y de actos santos que la Virgen tiene que suplir por todos los antiguos. Si no hubiera habido una criatura con la divina voluntad, el Padre no hubiera podido dotar a esa criatura con su fecundidad divina para poder tener en ella al hombre Dios. O sea que María es el punto culminante y es la plenitud de los tiempos, que es donde Jesús viene. Nada sabemos negar a quien posee nuestra voluntad. Mira entonces la necesidad que para dar cumplimiento a aquel fiat que vine a traer a la tierra, que solo por mi mamá fue comprendido y acogido, y por eso no hubo división entre yo y ella, quiero otra criatura que se ofrezca a recibir en ella todos los actos de mi voluntad, que puse fuera en la creación. La divinidad quiere ser herida de nuevo, con sus mismos dardos para dar a las generaciones este gran bien, que mi voluntad reine en ellas, siendo la cosa más grande que quiere dar, esto es, el verdadero origen del hombre. No basta una voluntad humana para impetrarla, mucho menos para herirla, sino que se necesita una voluntad divina, con la cual el alma llenándose de ella, hiera a su Creador con sus mismas flechas, para que herido abra los cielos y haga descender su querer sobre la tierra, y mucho más, pues así encontrará su noble cortejo, todos los actos de su voluntad formados en la criatura, que le ha arrancado el acto solemne, que su voluntad venga a reinar sobre la tierra con su completo triunfo. Entonces yo, al oír esto, le he dicho,
mi amado bien, tu hablar me confunde, es más, me aniquila, tanto que me siento una pequeña recién nacida que no habiendo formado bien los miembros es necesario fajarla, y mientras me son necesarias las fajas para formarme, tú quieres desfajarme. ¿Y para hacer qué? Para hacerme extender mis infantiles manitas y hacerme abrazar tu eterna voluntad. Mi Jesús, ¿no ves? No llego, no puedo abarcarla, soy demasiado pequeña y además, si tanto te agrada que tu querer reine sobre la tierra, ¿por qué has esperado tanto tiempo? ¿Y por qué tú mismo cuando veniste a la tierra no hiciste una cosa y otra? Esto es, la redención y el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra. Tú tenías los brazos fuertes y largos para abrazar tu interminable voluntad. Mira, mira, oh Jesús, los míos son débiles, cortos. ¿Cómo puedo hacerlo? Y él de nuevo. Pobre bebita, tienes razón. Mi hablar te confunde. La luz de mi voluntad te eclipsa y te hace la verdadera recién nacida de la suprema voluntad. Ven entre mis brazos, te fajaré con las fajas de mi misma voluntad, a fin de que refuerces tus miembros con su fuerza. Así te será fácil estrechar en tus pequeños brazos aquel eterno querer que con tanto amor quiere venir a reinar en ti. Entonces yo me he arrojado en sus brazos para hacerme hacer lo que Jesús quería. Y después de nuevo ha agregado. Podía yo muy bien hacer una y otra cosa cuando vine a la tierra, pero la criatura no es capaz de recibir todo junto el obrar de su Creador, y yo mismo me complazco en dar siempre nuevas sorpresas de amor. Y además la criatura había profanado su gusto con su voluntad, había apestado el aliento de su alma con tantas suciedades de darme asco. Había llegado a tanto que tomaba gusto de las cosas más repugnantes, hasta hacer correr sobre las tres potencias del alma un líquido purulento de no reconocer más su nobleza. Por tanto, debía primero con mi redención pensar en todo esto, darle todos los remedios a estos males, darles el baño de mi sangre para lavarlos. Si yo hubiese querido hacer una cosa y la otra, estando el hombre muy sucio, ciego y sordo, tal como lo había hecho el querer humano, no habría tenido los ojos de la inteligencia para comprender, oídos para escuchar, corazón para recibirla, y mi voluntad no comprendida, no encontrando lugar donde morar, habría tomado de nuevo el camino para el cielo. Por eso era necesario que el hombre primero comprendiera los bienes de la redención, para disponerse a comprender el bien del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Esto también es muy, muy interesante, ¿no? O sea, el hombre había profanado su gusto, el hombre no estaba ya en sintonía y lógico, se había acostumbrado al sabor y a la complacencia de sus propias, ¿cómo diríamos?, miserias, a la satisfacción de sus miserias. Y en ese momento había hecho prácticamente ya un hábito y había relegado totalmente la parte espiritual. A la hora que le viene ofrecido la parte espiritual, el hombre lo rechaza. Es un sabor que no concuerda con él. Por eso es que cuando Luisa le pregunta a Jesús, le dice, oye, ¿por qué es que no entienden? Que se ve que no comprenden los bienes tan inmensos que hay en tu voluntad. Jesús le dice, hija, es que no tienen el paladar purgado. Sí. O sea, no tienen ese paladar adecuado como para poder saborear los manjares del espíritu. Y lo único que les interesa son la cosa gruesa, la burda de los manjares de la materia. Y eso es lo que nos interesa. O sea, hemos vivido toda nuestra vida con esa idea que lo importante es satisfacer nuestra, ¿cómo diríamos?, naturaleza física y satisfacer todos nuestros gustos y todas nuestras necesidades, pero desde nuestra naturaleza humana.
Ahora que nos viene ofrecido este manjar, es cosa de ir probando poco a poco, ¿no? Y creo que el alma todavía tiene la capacidad de poder deleitarse con este alimento, y ella será la que poco a poco nos vaya empujando a querer recibir más. Y purgándonos el paladar. Y purgándonos el paladar, así es. Los apóstoles tampoco tenían purgados el paladar. No, o sea, los apóstoles, pero eso es exactamente lo que nos pasa. La convivencia con Jesús fue un golpe brutal, ¿sí? Primero anhelaban al Redentor. Por eso es que cuando creen haberlo encontrado, porque al principio creían que lo habían encontrado, lo siguieron. Pero en la medida que fueron viéndolo, conociéndolo, fue en la medida que se convencieron quién era, y eso los atrajo y los llevó como un imán que no se podían separar. Ahí está Pedro diciendo: Señor, ¿y a dónde quieres que me vaya? Es horrible lo que me estás diciendo, que tengo que comerte, que tengo que comer tu carne, beber tu sangre. Es lo más loco que he oído en mi vida. Y ellos a lo mejor esperaban a alguien que lo llevara con las armas a conquistar a liberarse de Roma y a llevarlos al triunfo. Y le tuvieron que purgar el paladar. Así es. Pero ese haberlo conocido fue lo que le dijo: Señor, ¿y a dónde quieres que vaya? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que deberíamos de decir nosotros. Exactamente lo mismo. Señor, me parece una locura lo que me estás diciendo, que me quieres compartir tu vida, que voy a vivir tus actos, que voy a vivir junto contigo tu pasión, junto contigo tu redención, tu creación. Es ilógico lo que me estás diciendo, pero ¿a dónde quieres que vaya? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes palabras de santidad divina. ¿A dónde quieres que me vaya? No te entiendo. Me parece espeluznante lo que me estás diciendo. Me da miedo a veces llegar a ese punto de vivir tu vida. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? Sí, aquí en cualquier lado lo más que agarramos es un 2x1. ¿No? Así es. Seguimos, por favor. Y esto habría sucedido también para ti, si al principio, cuando comencé a hablarte, te hubiera hablado de mi voluntad. Tú no me habrías entendido. Habría hecho como un maestro que, en lugar de enseñar al discípulo las primeras letras del alfabeto, quisiera enseñarle las ciencias, las lenguas extranjeras. Pobre muchacho, se confundiría y no aprendería jamás nada. En cambio, quise hablarte del sufrir, de las virtudes, cosas más adaptadas, más palpables a la naturaleza humana. Fíjate qué cosa, ¿eh? No le quise hablar de su voluntad, le quise hablar del sufrimiento. Ojo con eso, amigos. El sufrimiento, esas son las partes más fáciles de poder entender. Nada de pare de sufrir. ¿Sí? Sí. Nada de esas cosas. Sino vino a darnos el conocimiento del verdadero sufrir y del valor del sufrimiento. Cosas más adaptadas, más palpables a la naturaleza humana, que se pueden llamar el alfabeto de la vida cristiana, el lenguaje del exilio y de aquellos que aspiran a la patria celestial. En cambio, mi voluntad es el lenguaje del cielo, y principio donde las demás ciencias y virtudes terminan. Ella es reina, que domina todo y corona a todos, de modo que ante la santidad de mi voluntad, todas las demás virtudes se empequeñecen y tiemblan. Es por esto, por lo que primero quise hacerte de maestro del alfabeto, para disponer tu inteligencia, y luego pasar a hacerte de maestro celestial y divino, que solo se ocupa del lenguaje de la patria y de la ciencia más alta que contiene mi voluntad. Debía primero quitarte el gusto de todo, porque la voluntad humana tiene este veneno, de hacer perder el gusto de la voluntad divina. En todas las cosas creadas, habiendo salido de mí, yo puse en ellas un gusto divino, y el alma, con hacer su voluntad, aun en las cosas santas,
no encuentra este gusto. Y yo, para hacerte gustar solo mi voluntad, estoy atento a no hacerte gustar nada, a fin de que pueda disponerte para darte lecciones más sublimes sobre mi voluntad. Si esto era necesario para ti, mucho más para toda la Iglesia, a la cual debía hacer conocer primero las cosas inferiores y luego la más superior de todas, cuál es mi voluntad. Bueno, pues creo que es muy claro todo lo que nos acaban de comunicar Jesús. Ojalá que lo pensemos, amigos, que pensemos que primero, entre más pequeños e inútiles nos veamos, para Jesús es mejor. ¿Por qué? Porque Él es el que lo puede todo. Segundo, bueno, pues simplemente necesitamos entender que lo primero es empezar a adentrarnos en la pasión de Jesús, adentrarnos en el sufrimiento. Para conocer el valor del sufrimiento, tenemos que verlo en el sufrimiento de Jesús. Y una vez entendido ese valor, podremos entender el valor del sufrimiento que yo pueda tener en esta vida. Y entonces quizá logre anhelar el sufrir y no el rechazarlo, sabiendo a lo que me puede conducir. Así que, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandro. Gracias, Alex. Gracias a todos. Gracias a ustedes.